Buenos días chicos, en esta tercera y anteúltima clase que estaremos dando en la materia de Derecho, eh, en la unidad número 5, en la última unidad de esta cátedra, donde estamos dando lo que es el contrato. Vamos a tratar de desarmarlo de la mejor forma, lo que es el contrato. Estuvimos dando ya en la primera clase las definiciones, ahora en la clase pasada estuvimos hablando, vamos a refrescar un poco para así entrar en contexto en esta nueva clase que vamos a estar dando. Bueno, en la clase pasada hablamos sobre los diferentes elementos del contrato, lo que es el objeto, la causa, el consentimiento, que son diferentes elementos que se necesita para así poder entender cómo funciona o cómo se rige un contrato. Bueno, vamos a ver por ejemplo el objeto, que es el material o el patrimonio que se está por el cual se está haciendo ese contrato. Puede ser la venta de ese objeto, de ese patrimonio, de ese inmueble. La segunda era la causa, donde en la causa vamos a estar entendiendo cómo el porqué de qué es lo que se va a hacer con ese objeto, que en este caso se puede vender, se va a vender ese objeto, se va a regalar, no sé, se va a alquilar. Vamos a entender que la causa tiene que ser lícita. ¿Qué quiere decir eso? Y posible. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo no puede ser que yo haga un contrato para comprar la luna, por ejemplo, que la causa del contrato es comprar la luna o vender un arco iris, un ejemplo que había dado en la clase pasada, donde eso es imposible de hacerlo. Entonces no entra dentro de los parámetros legales, digamos. Y en el objeto también me olvidé de recordarles que también el objeto también tiene que ser lícito, o sea, ilegal. ¿Y que tiene que ser legal? Por ejemplo, no es que puedes vender un bebé, no puedes o sea, que puedes vender una mujer, por ejemplo, sería trata de personas, sería ilegal. Tiene que estar dentro de lo que es los parámetros legales, y tiene que tener siempre un valor económico, si es la venta de un material, de un mueble, de un inmueble. Bueno, también está el consentimiento, donde ambas partes tienen que estar de acuerdo con la creación de ese contrato y con lo que se va a ejecutar en ese contrato. No sé, la venta de algo, el alquiler de algo. Las ambas partes tienen que estar de acuerdo. Después también hablamos sobre la aptitud, donde las personas tienen que tener ciertos requisitos de aptitud. En este caso, ser mayor de edad, no sufrir demencia, no estar obligados tampoco, que también es un poco también lo que hablábamos sobre el consentimiento. O sea, no tienen que estar obligados a la persona a brindar ese contrato, a firmar ese contrato. Bueno, eso es lo que más o menos estuvimos trabajando en la clase pasada. Y en esta clase vamos a empezar a ver lo que es la forma y el fondo, el derecho de forma y el derecho de fondo. Y también se puede entender, o van a escuchar, lo que es el defecto de forma y el defecto de fondo. Si empezamos a hablar de lo que es el derecho de fondo, se va a entender como
el fundamento, por ejemplo, de una demanda, donde el fondo se va a entender que, por ejemplo, si por ejemplo, en una demanda, en una denuncia, dentro de qué parámetros legales entran, ¿me entienden? Si es el Código Civil, si entra dentro del Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal, el Código Comercial. Entonces se va a entender que plantear los parámetros según la causa que sea, según la demanda que sea, el derecho de fondo se va a entender como la elección correcta del tipo de código que se va a elegir para esa causa en particular, y así poder brindar la legitimación correcta o la adecuada, digamos, para atender ese caso. Por ejemplo, los artículos, los códigos que se tengan que plasmar para así poder leer para así poder resolver ese conflicto, esa demanda. Entonces, si es un compra-venta, por ejemplo, se va a utilizar lo que es el Código Civil, civil y comercial. Si es un robo, una violación, el Código Penal, por ejemplo. Y eso todo lo que tiene que ver dentro del derecho de fondo. Derecho de forma se va a entender como el procedimiento adecuado que tiene que tener, por ejemplo, esa demanda, por ejemplo, una demanda que quieras hacer. Entonces, la forma lo que va a determinar es el cumplimiento de los requisitos, los pasos a seguir para efectuar de forma correcta esa demanda. Por ende, también se encuentra la otra cara de la moneda, digamos, donde se van a encontrar los defectos de forma y los defectos de fondo. Los defectos de fondo se van a entender como la falta de elección, digamos, o la incorrecta elección de artículos o de legitimación por parte del juez en una determinada demanda. Por ejemplo, como estamos hablando, si hablamos de una por ejemplo, si hablamos de una multa, por ejemplo, una multa por un vehículo, los defectos de fondo van a ser si es una multa de un vehículo, obviamente que se tienen que citar lo que es la ley de vialidad, ¿me entienden? O sea, si con la ley de vialidad vos citas los artículos necesarios para justificar esa multa, ¿me entienden? Y en el defecto de fondo, lo que se justifica, lo que se ¿cómo se llama? Habría vicio, es si, por ejemplo, en ese caso, no sé, un ejemplo, digamos, porque casi no va a suceder, pero que el juez cite, por ejemplo, el Código Civil y Comercial, por ejemplo, el Código Penal, de que le quieran llevar preso al sujeto por haber hecho una multa vehicular, no sé, se cruzó el semáforo en rojo, ¿entienden? Ahí donde el juez se está viciando de ¿cómo me acuerdo la palabra? Como que está actuando de forma incorrecta. En el caso del defecto de forma, bueno, también se va a entender todo lo contrario al derecho. El defecto de forma es cuando no se cumplen los requisitos necesarios o de forma correcta de una demanda, por ejemplo. ¿Entienden? Volvemos al ejemplo de la multa. Una multa puede adolecer de defecto de forma cuando no se cumple
O sea, puede causar nulidad en los casos donde la notificación no nos especifique la matrícula del vehículo o el tipo de vehículo, o sea que no se notifique en el lugar adecuado donde se tenga que notificar esa multa, por ejemplo, que sería ¿cómo se llama? En el juzgado de falta, por ejemplo, y si no sé, se justifica en otro lugar, ya el efecto de forma ya se estaría, digamos, que cumpliendo, digamos, porque no se fue al lugar adecuado para hacer esa multa. La segunda, que la matrícula no corresponda con la fotografía adjunta. Por un ejemplo, que cuando se saque la fotografía, digamos, el policía de tránsito saque la foto de la matrícula del auto, no concuerde con el vehículo secuestrado, por ejemplo, por la multa, o que aparezca en la foto la matrícula y después en el auto no aparezca, o sea, no esté la matrícula puesta. Entonces se está errando en la forma de... O sea, lo que se está cometiendo es un defecto de forma. Y otro ejemplo, cuando no aparece el hecho, pero aparecen todos los datos, por ejemplo, ¿me entiendes? O sea, no se está mostrando qué es lo que sucedió, digamos, de forma física, no hay fotos, no hay nada, pero así aparecen los datos, ¿me entienden? Como que se efectúa todo la declaración, digamos, de la infracción, pero no aparecen los hechos, digamos, que comprueben que él en verdad, que el sujeto en verdad cruzó el semáforo en rojo, por ejemplo. No hay ninguna grabación ni nada que compruebe que en verdad cruzó el semáforo en rojo. Esto sería lo contrario, digamos, lo que es el derecho de forma. Es el defecto de forma donde no se cumplen los requisitos necesarios para cumplir con esa demanda. Y en el derecho de forma se va a entender como el cumplimiento de los requisitos para ejercer una demanda, para ejercer una multa, por ejemplo, en este caso, o cualquier acto judicial, digamos. Y en el caso del defecto en el derecho de fondo, es cuando se utiliza el código ¿cómo le puedo decir? Cuando se utiliza el código necesario para esa demanda particular, para ese caso jurídico en particular. Si es un robo, por ejemplo, el código penal; si es un homicidio, el código penal; si es sufrió nulidad un acto jurídico por estafa, por ejemplo, bueno, ahí el código civil y comercial, se vendió un auto, no sé, de forma ilícita, bueno, hay código civil y comercial, también código penal, obviamente. Y cuando se dice que hay un defecto de fondo, es cuando no se utilizaron los artículos y el código específico para ese caso jurídico en particular. Bueno, la actividad pensada para esta clase son oraciones. Van a encontrar diferentes oraciones donde van a tener que completar si se refiere al derecho de fondo o al derecho de forma, si es un defecto o no es un defecto, ese tipo de oración. Y después se van a encontrar con dos cuadros comparativos. De un lado van a encontrar el derecho de forma y de otro lado el derecho de fondo, y van a tener que escribir sus contraposiciones, o sea, las diferencias que se encuentran entre el de fondo y el de forma. Bueno, espero que haya podido entender, y los espero en la próxima clase.
Muchas gracias.